Y hoy vamos a tener una experiencia maravillosa con nuestro Señor Jesucristo a través de lo escrito en el Evangelio, aquí en esta epístola del medio hermano de Jesús que dijimos. ¿Cómo se llama? Santiago. Si usted ve el tema ahí, ¿cómo se llama el tema? Si ya le pusieron el tema. No está escrito. El tema se llama sanidad del alma. Usted lo puede escribir. Si usted trae su lapicito, su pluma, tome apuntes porque esto le va a servir el día de mañana. Recuerde que los pastores en la congregación somos los maestros que enseñamos para que el pueblo de Dios, como estas jovencitas que son misioneras, entonces aprenden lo que se enseña en la universidad para ir a presentarlo en otros lugares. Entonces la iglesia no es una institución bancaria, ¿sí escucha? No es una institución financiera. La iglesia es la casa de Dios donde venimos a aprender las sagradas escrituras, la palabra de Dios, porque entonces haremos prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien, como dice Josué 1, 8 y 9. Diga gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver en el Evangelio, aquí en Santiago, capítulo 5. Y vamos a encontrar, así como está sentado, vamos a entrar en materia de la palabra ya. Vamos a encontrar diferentes personas en diferentes problemas o situaciones que tienen las personas. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Lo tiene usted? Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cierre sus ojitos, por favor. Amado Padre, Dios de Israel, el Dios que bendijo nuestras vidas el día que nos encontró cuando no éramos un pueblo, pero que hoy nos ha bendecido, Dios, y nos ha traído vida y nos has dado inteligencia y sabiduría para conocer tus caminos, Dios de Israel. Porque dice segunda de Corintios, Dios 9, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le buscan y le aman. Tome su asiento, pueblo de Dios. Aquí encierra este medio hermano de Jesús, a través del Espíritu Santo, está enseñando los beneficios que tiene esta epístola, y mírala bien. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el consejo que está dando aquí? Haga oración. Pregunta, ¿por qué viene la aflicción a las personas? Ok, entonces aquí está dando la pauta el medio hermano de Cristo. Dice, si alguno está afligido, entonces está diciendo, haga oración. Quiere decir que las personas que viven afligidas, deprimidas, apáticas, con dolor, angustias, preocupadas, es porque su vida no tiene oración. Pero las personas que tienen oración van a vivir en una vida de alegría, de gozo, porque en el día han entregado y han hablado con el Creador. ¿Cuántos de nosotros Dios es nuestro Creador? Entonces, al ser nuestro Creador, nosotros venimos a presentarnos delante de Dios y exponemos nuestras necesidades. En Filipenses 4:6, escríbalo, dice, por nada estéis afanados o afligidos,
¿Sí me escucha? Sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda clase de oración y ruego con acción de gracias a Dios. Amén. Entonces, el conocimiento de este libro nos lleva a ver que las personas que viven en aflicción, en apatía, en dolor, no tienen alegría. Y al no tener alegría se da de cuenta que la persona vive en aflicción. Es que hay personas que dicen, mire hermano, cuando usted recibe a Cristo vienen las aflicciones, las luchas, las persecuciones. Ese es un evangelio por allá donde están los talibanes por allá. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que aprovechar la paz que se puede predicar. Mire, aquí predicamos libre, nadie nos puede decir nada excepto alguna otra cosa que pasa. Pero hay países donde el evangelio no entra, no penetra, porque la gente ha encerrado su mente, su corazón, para no creer a Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Entonces, cuando usted ve a una persona afligida, ¿qué le debe de decir usted? ¿Qué debe de decirle? Haga oración. Bien, entonces usted le está dando un consejo maravilloso. Si la persona ora, se va la fatiga, se va la angustia, se va el dolor. Sigamos leyendo. ¿Estamos entendiendo, pueblo? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces usted vio que hay personas que están alegres. ¿Qué refleja un rostro alegre? Feliz, una sonrisa maravillosa, algo que usted se puede contagiar. ¿Sí me escucha, pueblo de Dios? El afligido también contagia de su aflicción, pero el alegre también contagia con su alegría. El que está alegre, el consejo de este hombre dice, ¿cante qué? No dice cante rancheras, ni merengues, ni cumbias, ni valses, ni tangos. ¿Qué está diciendo? Cante alabanzas, frutos de labios que alaben y alaben al Señor Jesucristo. Amén, pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿qué salmo? El Salmo 122, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces usted alégrese. Cuando usted ve a una persona alegre, no está alegre aquí en esta congregación porque se ha tomado unos cuantos guaros, no, es porque el Espíritu Santo es el que trae alegría a la vida del Hijo de Dios. Dele gloria al Señor, hermanos, si usted está alegre. Entonces el segundo consejo es que cante alabanza. El primer consejo de este hombre, ¿cuál es? Que se haga oración. Ahora bien, son consejos, preceptos que está dando este hombre, pero aquí vamos a encontrar algo más profundo. En el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí me escucha, pueblo? Ahora el consejo de este hombre, el medio hermano de Cristo, está diciendo que si hay alguna persona que está enferma, no estoy diciendo una gripe, un catarro, un estornudo, porque hay personas que lo toman así, en un abrir y cerrar de ojos. A las 2 de la mañana pegó un estornudo y lo primero que hacen es llamar al pastor. Como dice, llamen a los ancianos, pues ni modo. A lo mejor ese catarro se puede ir con un poco de Tylenol, algún jarabe, algo para la tos y punto. Pero aquí está hablando de una enfermedad que es una ligadura, que es una enfermedad de muerte. ¿Sí me escucha? Y las enfermedades de muerte son las que hay que tenerle cuidado. Por eso el pueblo de Dios dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite en sí no sana. Lo que sana es el obedecer a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Quién es el sanador?
Jesucristo es el sanador, sino que como símbolo del Espíritu Santo se toma un símbolo conforme para llegar a la casa de alguien y orar por esta persona. Ahorita voy a entrar un poco más en materia de explicación para que entienda que esto es así. Al llamar a los ancianos de la iglesia, está diciendo que los ancianos de la iglesia son las personas que hablan lenguas, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen dones de sanidades, que tienen dones de discernimiento, que tienen dones de ciencia, que saben de verdad y miran las visiones como Dios las está mandando. Por eso Dios está escogiendo aquí ancianos de la iglesia, para que la oración eficaz del justo es aquel que está santificado, que busca, que ora, que ayuna. Pero dígame, ¿cómo vamos a traer un anciano que porque lo vio barba blanca es un anciano? No está hablando de ese anciano. Está hablando mujeres y hombres llenos de Dios, idóneos, llenos del Espíritu Santo, que usted los ve orar, ayunar, buscar, leer la Biblia, que vigilan, que oran, que ayunan. A esos hay que buscar para que se ore. Voy a dar un ejemplo. Mi hermano Hugo Sánchez, su esposa, llegaron algún tiempo a esta iglesia. Y uno de sus niños, Caleb, el más chico, tenía un problemita. Esto no es vergüenza decirlo, más bien es para darle la gloria a Dios. El niño casi no hablaba, ya era tiempo de que dijera una palabra o dos o tres. El niño casi no decían palabras. Y tenía un problemita también, siervo, ¿cuál era? Su pie estaba adentro y creo que no caminaba como era, a lo mejor estaba un poco más plano o algo, alguna cosa pasó. Entonces hermano Hugo entró y me dice, pastor, este niño pues casi no habla y tiene esta situación. Le digo, hermano, venga, agarramos aceite en el nombre de Jesús, lo ungimos, bendijimos este nombre. Ahora ese niño no deja de hablar y camina que nadie se da cuenta cuál era la falta. Dele gloria al Señor. Ahora, ¿quién hizo esto? Jesucristo. Pero hay personas específicas que ven, que saben dónde está el problema. Por eso el tema de liberación y guerra espiritual es un tema que encierra muchos beneficios para los que aprendimos lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual en Mateo 12:29 dice que nosotros debemos de atar ¿a quién? Al hombre fuerte. Cuando atamos al hombre fuerte, entonces entramos a la casa de ese hombre fuerte e inmediatamente saqueamos su casa y sacamos los beneficios que nos corresponden a nosotros. En la palabra de Dios en Proverbios 6:30 y 31 dice, si el enemigo es hallado robando, quiere decir que el enemigo, dice Juan 10:10, vino para matar, robar y destruir. Y si el enemigo es hallado robando, dice, y si es hallado robando, entonces entregará todo el haber de su casa. Entonces todo lo que el enemigo haya empezado a robar, el día que usted tome las armas que Dios le dio, entonces el enemigo va a saber y va a decir, este tiene voluntad, tiene conocimiento. Tu palabra, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10:3-5, lo hemos dicho de muchas maneras, aunque andamos, ¿qué dice? En la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Cuando está hablando de fortaleza, está hablando de hombres fuertes, cosas que están oprimiendo e impidiendo la bendición de alguna persona. ¿Sí me escucha, pueblo? Entonces aquí pasamos de un dolor de cabeza, podemos quitarlo con una aspirina. Si alguno está alegre, el deber de él es cantar alabanza. Como hijo de Dios le está mandando, no se vaya a Las Vegas a gastar su dinero. Si está alguno alegre, vaya a Las Vegas. Menos mal que el que escribió esta epístola es hijo de Dios. Si no hubiera sido un mundano, hubiera dicho, vayan a Las Vegas. Ahora, no es malo ir a Las Vegas, que usted vaya a comer con su familia, por ejemplo, a conocer el país, pero meterse y gastar sus monedas ahí, eso es pecado. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan?
y vuestro trabajo en lo que no sacia. Sigamos, hermanos. ¿Estamos contentos? ¿Cuántos alaban al Señor entonces? Dele palmas al Señor. Verso 15. Y la oración de fe, aquí viene, mire lo que es la salvación. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Quiere decir que sí está enfermo, pero necesita salvación. Son dos cosas. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Es que aquí como anciano, usted debe de saber que las enfermedades vienen por pecado. Porque hay enfermedades que vienen por alguna negligencia médica o negligencia en la vida de la persona. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, un hijo de Dios que tiene síntomas que ya pesa como 100, 200, 300 y comemos un montón de chicharrones y cosas. ¿Cómo nos va? Colesterol. Entonces, esas son enfermedades por negligencia. A veces hay enfermedades por gula. La gula es, ¿saben lo que es gula, verdad? Gloria al Señor, que hemos aprendido. Comer y seguir comiendo, aunque esté lleno, de todas maneras me pongo otras 2 comiditas más. Entonces la gula, la glotonería hace daño a la vida de nosotros. Por eso ya aquí en esta iglesia ya nos vamos a poner en una semana, 2 de ayuno para que vean cómo el Señor se nos va a sanar toda enfermedad. Diga gloria a Dios, hermanos. Entonces aquí dice, confesaos, también dice, no, en el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al hablar de los ancianos de la iglesia, está hablando de hombres idóneos que ven que, si pastor, por favor, ore por mí. Yo puedo orar por usted, pero si veo el problema un poquito más profundo, yo no voy a hacer una oración, más bien lo voy a aconsejar cómo usted puede ser salvo, cómo usted puede ser libre y cómo usted puede ser sano. Son 3 beneficios que necesita el Hijo de Dios. Entonces, está bien, podemos orar por el cuerpo, pero ¿qué pasa con el alma? Por eso dice la persona que el hombre debe de confesar su pecado. ¿A quién? A la persona que está siendo ministrada, para que el ministro que está haciendo la liberación pida al Espíritu Santo y entre ese corazón y tome control el Espíritu Santo sobre esa necesidad y pueda haber algo fantástico y libre de pecados, de enfermedades en la vida de la persona. ¿Se escucha, pueblo? Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener primero discernimiento, dones de sanidades, dones de ciencias, dones de milagros, dones de hablar lenguas, dones de interpretar lenguas. Usted sabe que en una iglesia puede pasar un satánico desapercibido y la iglesia no se da cuenta porque no tiene el discernimiento de espíritu. Y al no tener el discernimiento de espíritu, lo primero que hacen los satánicos es maldecir las iglesias y por eso las iglesias se acaban. ¿Por dónde quieren empezar? Por los pastores, por las cabezas, los líderes, los hombres grandes, los músicos y acabar con la congregación. ¿Sí me escucha, pueblo de Dios? Entonces tenemos que tener cuidados que las armas de nuestras milicias no son carnales. Diga gloria a Dios si usted tiene armas de Dios. Ahora, sigamos con esto para poder terminar aquí. El confesar los pecados quiere decir que usted, que está siendo ministrado, usted, para que haga las cosas más fácil, para su liberación, su sanidad y su salvación, confiese. ¿Sí me escucha? El confesar el pecado, hay diferentes clases de pecados. No todo es adulterio, no todo es fornicación.
A lo mejor hay pecados pequeños, pero que se vuelven grandes monstruos porque no han sido confesados y no han sido sacados de la persona. ¿Cuáles son los pequeños pecados? Que las pequeñas zorras dañen los grandes viñedos. Ese es el problema. A lo mejor en la vida de la persona hay un pequeño resentimiento contra algún ser en su vida pasada, y eso no lo deja libertarse, no deja sanar su corazón, porque hay un obstáculo. ¿Sí me escucha? Entonces a usted, cuando es ministrado, a lo mejor, por ejemplo, hay personas, mire bien, que son cosas graves, jóvenes, varoncitos o jovencitas niñas que han sido tocadas por algún ser querido o por algún ser, tocada su mente, sus partes íntimas en su niñez, y no pudieron hablar. ¿Con quién? Con un ser mayor, con sus padres o hermanos a quienes tenían confianza, porque a lo mejor los tenían amedrantados o algo, o asustados, y ese rencor, ese resentimiento empezó a crecer y a crecer. Por muchos años, aunque reciba a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, eso le da lugar a que usted llegue a hacer una confesión de fe. Pero en Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15, dice que busquemos la paz con todos y la santidad con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. En el verso 15 dice, habiendo alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces las personas que ministran, cuando tienen un resentimiento, un odio, rencor, cosas que han vivido en el pasado y no han sacado esto, quiere decir que están contaminando ¿a quiénes? A las personas que están ministrando. Por eso es el peligro de ir de iglesia en iglesia. Ay, que me voy a esta iglesia, que porque acá hay campaña de oración, que porque acá hay vigilia. Usted no conoce al ministro, no sabe quién es. A lo mejor el ministro tiene alguna esposa por allá en Italia y acá se consiguió otra familia y nadie lo conoce. Pero como predica bonito, pues no le hace. Qué difícil es esto, ¿verdad? Entonces estos clases de personas hay que sacarlos a la luz. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el bufón? ¿Quién es el mentiroso? El ministro, hijo de Dios, que es casado, debe de tener su esposa en la congregación. En la palabra de Dios en Génesis dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hablando de esta ligadura que hubo en el pasado por alguna causa, se debe de declarar al ministro donde usted está siendo ministrada y decirle, pastor o hermana o hermano, una persona llena de Dios, decirle, esto pasó en mi vida y no me deja crecer. Por más que he querido sacar esto de mi corazón, no he podido. Entonces, ahí el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos da la enseñanza cómo vamos a ser libres. Diga gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos aprendiendo? Sigamos para terminar aquí. El confesar las ofensas unos a otros. Dice también hay que orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Encontramos a un hombre en un estanque llamado Betesda, que la palabra en hebreo Betesda quiere decir alivio, no salud, sino alivio. Este hombre, cuando se le acercó Cristo, le dijo, ¿quieres ser sano? Total, para no alargar mucho, Jesucristo lo sanó. Había pasado un tiempo y Jesús lo vuelve a encontrar y le dijo, ¿sabes qué? No peques más para que no te suceda otra cosa peor. Este hombre llevaba, ¿sabe cuántos años de enfermedad? 38 años enfermo. La mujer encorvada tenía otro problema. Satanás la tenía atada por 18 años. Entonces hay enfermedades que son del diablo, que atan, son ligaduras del diablo. Amén. La mujer del flujo de sangre tenía un problema. Por 12 años gastó todo cuanto tenía. Entonces, en nuestra vida pasada,
Hemos guardado secretos en nuestros corazones y con el tiempo esos pequeños zorras se vuelven grandes monstruos en el cuerpo del Hijo de Dios. Enfermedades, dolencias y muerte prematura. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, nos da la salida para que no nos muramos antes de tiempo. ¿Cuántos quieren morir aquí? ¿Verdad que es una pregunta absurda? Nomás el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es vivir y el morir es ¿qué? Es ganancia. Ese hombre anhelaba morirse porque se sabía que se iba con el Señor. Pero cuando nosotros nos da miedo de morir, no es porque no sabemos dónde vamos a ir. A lo mejor no somos salvos y creemos que somos salvos. Y dice: pastor, pero si, ¿cómo viene la salvación? Habiendo recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. Diga gloria a Dios. Y se nos olvida lo que hicimos, el pacto. A lo mejor hicimos el pacto con algún santo, algún brujo, con algún hechicero. Fuimos a vernos, alguien nos predestinó el destino, algún profeta en la iglesia, profeta, que nos predestinó, y ese fue el diablo y nos habló. Entonces muchas personas se les olvida el pacto que hicieron con el diablo, y cuando venimos a los pies de Cristo, entonces el diablo viene a reclamar. ¿Y qué viene a reclamar el diablo? Yo quiero darle un tiempito, si usted me enciende un micrófono aquí. Gloria a Dios. Quiero dar una primicia, pues es la primera vez que nuestro hermano va a hablar aquí en este altar, y quiero orar por la vida de nuestro hermano Wilfredo. Póngase de pie, siervo. Vamos a orar. Oremos por la vida de este varón. Amado Padre, Dios de Abraham, obra en la vida de tu siervo, dale sabiduría, ciencia, valentía, poder y autoridad, y que toda retaliación del maligno desde ya quede atada, encadenada, pisoteado, y el diablo quede ciego en este momento, sordo, incomunicado, inactivo, porque vamos a hablar con lo que Dios dice, que lo hizo Dios. Debemos nosotros de publicar las bendiciones y prodigios que el Altísimo, según Daniel 4:2, Padre. Obra en la vida de tu siervo, Dios, y gracias por su vida. Paz, hermano Wilfredo Hernández. Dele gloria al Señor. También las personas que nos sintonizan en el internet, vamos a escuchar qué es lo que dice el Señor a través de nuestro hermano. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Ya muchos ya saben lo que ha acontecido en mi vida. Yo les quiero contar un poco de mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, antes de conocer a mi esposa, antes de conocer a mi hijo. Yo le servía a un demonio que él me tenía pues cautivo, como dice mi pastor, me tenía atado. Era San Simón, que yo creo que muchos lo conocen. Yo lo adoraba, yo le fumaba puros, yo iba a las fiestas que se le hacían a él. Yo hacía todo lo que era relacionado con él. Hasta cuando conocí a mi esposa, la introduje a esos malos caminos. Cuando nació mi hijo, cometí el error de presentárselo, de decirle: mira, aquí está mi hijo, cuídamelo, guárdamelo, porque no sabía, yo no tenía el entendimiento de Dios, no sabía que tenía que aceptar a Cristo. Yo decía: no, él dice, en el nombre de Dios se hace todo, porque esa es la mentira que le mete el diablo. Dice: no, en el nombre de Dios, Dios te bendiga. Si todos los satánicos dicen lo mismo, Dios te bendiga. Pero ya viniendo a los caminos del Señor sabemos que es mentira. Cuando acepté a Cristo en mi corazón, lo metí en una cajita, pero no lo tiraba.
Todavía no había cortado con esa maldición, lo tenía ahí escondido en el closet, adentro de una caja. Y vinieron pasando muchas cosas. De allí un hermano me dice Dios que usted tiene algo que a él no le agrada. Y le digo yo, no, que yo sepa, no, todavía escondiéndolo, queriéndolo esconder, queriéndolo guardar. Decía yo, no, ahí está, porque si lo quito, si lo boto, si lo desaparezco, me va a hacer daño. Porque eso es lo que le inculcan a uno cuando uno está allí. Si tú te sales de allí, él te va a venir, te va a quitar todo lo que te ha dado, te va a matar. Entonces, ese era mi temor, yo lo tenía ahí escondido. Entonces, y ahí me dice, no, el Señor no se equivoca, el Señor dice que usted tiene algo. Entonces le dije yo, sí, tengo algo, pero yo solo no puedo, le dije. Entonces viene este hermano y me dice, sáquelo. El Señor nos ha enviado a que hagamos esto. Entonces lo saqué, se lo puse en la mesa y me dice, tráigame un martillo. Le di el martillo, empezamos a orar. En la misma oración que empezamos a guerrear para que ese demonio se fuera, vino el hermano, le pegó el martillazo en la cabeza. Un muñequito quizás de este tamaño, de ese material de yeso. Imagínense, le pega con un martillo y simplemente se decapita, se le cae la cabeza. Tras el martillazo, a mí se me abre una abertura en la cabeza y se baja sangre. Vive Jehová que eso así fue, baja la sangre, y orando, todos clamando. De ahí cuando mi esposa dice a secarme, ya no había abertura, no había ni siquiera de dónde había salido la sangre. Pasó eso, luego el Señor nos trajo a esta congregación, gracias al Señor que Él nos guió, nos dijo, es aquí, y nos paramos, andábamos como almas en pena, como se dice en el mundo, y nos paramos ahí enfrente y me dice mi esposa, mira, allá está el pastor Yankovic, él es con el que no quiero congregar. Ya nos estacionamos y entramos corriendo, y a los días mi hijo resulta con llagas en el cuerpo, con llagas en su lengua, que ni siquiera podía comer nada. Fue algo muy doloroso para nosotros, pero gracias al Señor, el Señor lo sanó también. Un día viernes le digo a mi esposa, vamos a la iglesia a darle gracias al Señor, porque el Señor ya sanó a nuestro hijo. Y me dice ella, pero mira cómo está. No, le digo, hay que creer las cosas como que si ya pasaron. Y en efecto así fue, venimos, le dimos gracias al Señor. Ese día agarró una caja de cereales, el cereal es duro, que cuando alguien tiene llagas en su lengua, pues no los puede comer. Ese niño empezó a comer eso, y nosotros le dimos la gloria al Señor porque él fue sanado en ese día. Y pasó el tiempo, estamos hablando de como 2 años atrás. No les voy a hablar de otra cosa. Hace 6 meses, todos lo saben, a mí me detectaron cáncer. Antes de que a mí me detectaran ese cáncer, yo andaba tranquilo. Yo tenía problemas en mi casa, porque yo ayunaba, pero quizás no ayunaba, quizás aguantaba hambre. Me pasaron muchas cosas, tenía problemas en mi casa, en el trabajo. De allí empecé a perder peso. Yo no me daba cuenta hasta que una persona me dice, hey, qué flaco estás. En sí yo siempre he sido delgado, y me dice, hey, qué flaco estás. Y le digo yo, no, yo estoy bien, pero me quedó esa inquietud. Entonces fui y me pesé, y sí, en efecto, yo había perdido libras, yo había perdido 20 libras. Entonces me dice mi esposa, porque trabajamos en el mismo lugar juntos los dos, me dice, te voy a hacer un examen de sangre. Me hizo el examen de sangre, apareció que tenía una infección severa. Los doctores decían que no era nada, que no se veía nada. Me hicieron infinidad de exámenes, hasta que mi esposa estudiando, empezó a ver de que no era algo normal. Dijo ella, esto es cáncer, pero necesito la opinión del doctor. Hasta que uno de los médicos, porque todos los médicos ahí en la clínica a mí me conocen, pero nadie quería examinarme, hasta que hubo uno que me examinó, pero él me dijo, este es un tipo de cáncer, no te sabría decir cuál es, te voy a dar la referencia para que te vayas al hospital.
Ya estando en el hospital, pues ya muchos los que han ido al hospital ya saben que le practican un examen aquí, otro allá, le meten tantas cosas en el cuerpo a uno. Pues al final me dijeron de que tenía un tipo de cáncer que se llama folicular linfoma, que es en todos los linfocitos. Que ese tipo de cáncer, ese tipo de demonio, le podemos llamar así porque no es más que otra cosa que un demonio, lo que hacía en mí era bajarme las defensas, hacerme perder peso, para que cualquier otra enfermedad simple, como una gripe, como una fiebre, lo pueda matar a uno. Por eso mi pastor hablaba de cuando hay un enfermo en la congregación, llamar a los ancianos y orar por él. Así fue. Un día mi pastor con mi pastora llegaron a mi casa, oraron por mí. Mi pastor vio algo allí ese día, que un ángel llegaba y destruía un altar. Y así fue, pues así fue. Pues les estoy hablando, en junio fue que a mí me descubrieron ese demonio. Recibir una quimioterapia no es fácil. Yo me tapo la cabeza porque no me gusta andar pelón. Aparte de eso, lo ven los policías en la calle, uno va manejando, lo paran ya por gusto. Y entonces mejor me la tapo pues por cualquier cosita. Y pues se me cayó el pelo, se me han caído las cejas, las pestañas. Yo he sido bien peludo de los brazos. Me he quedado como chinito, como dicen. Me he quedado sin pelos, pero ya saldrá. Gracias a Dios, pues el Señor me ha dado fortaleza, porque cuando recibí mis primeras quimioterapias fue algo duro, algo doloroso, porque la primera vez que yo recibí eso, yo no sabía las reacciones que me iba a dar. Le dan unas reacciones horribles a uno, empieza a náuseas, vómitos, a algunas personas les da diarrea, les da pérdida de apetito. Gracias a Dios, el Señor no me quitó el apetito, a mí siempre me ha dado apetito, pero el Señor me quería mostrar algo, y pienso yo que si uno no escudriña qué es lo que el Señor le quiere mostrar a uno, el Señor no le quita ninguna enfermedad a uno, el Señor se la mantiene allí. El Señor a mí me quería mostrar que mi mal carácter, que gracias a Dios ya no está, porque cuando me daban esas quimioterapias, yo me ponía en un carácter que, como le dije un día a mi pastor, ni yo solo me aguanto. Y pues mi familia pues sufrían las consecuencias, mi hijo, porque a veces mi hijo es bien apegado conmigo, a veces quería estarme abrazando, yo no quería ni siquiera que me abrazara, yo quería estar solo. Entonces hasta él se ponía a llorar, porque él no asimilaba lo que a mí me estaba pasando. Mi esposa le decía, no, él está enfermo. Entonces a veces mi esposa lloraba por lo mismo, y le decía al niño, mami, no llores, mi daddy is sick, mi papá está enfermo, le decía. Entonces esa fue la primera quimioterapia, cuando empecé a ver los efectos secundarios. En la segunda quimioterapia me entró depresión. Me sentía que no valía nada. El diablo me estaba atacando de una forma que quería que me sintiera inútil, que yo no valía nada en este mundo. Y le empecé a pedir al Señor que me quitara todo eso. Entonces fue cuando el Señor me empezó a mostrar de que no era la enfermedad, sino que era yo, que yo tenía algo adentro, que yo tenía que saldar con el Señor. Como dice la palabra del Señor, que nos pongamos a cuentas con Él, que le acordemos de nuestros pecados, porque Él no se acuerda de ellos. Entonces eso era lo que el Señor me quería mostrar, que me acordara todo lo malo que yo había hecho en el pasado, porque yo decía, no, pero ya le dije esto, ya le dije del otro, pero si no escudriñaba dentro de mí hasta encontrar lo más profundo, hasta lo más pequeño, porque pecado es hasta robarnos un dulce, hasta eso es pecado. Entonces, si nosotros no le decimos al Señor hasta eso, ese pecado no ha sido perdonado, ese pecado está allí. Me hicieron un PET scan después de los 2 meses de estar recibiendo la quimioterapia. Me aparecía en el vaso una bola de 20 centímetros, que es más o menos algo así de tamaño, bastante grande, que me molestaba en la parte del vaso.
Después bajó un poco, redujo a 13 centímetros, pero a todo eso se me olvidaba algo. Los médicos dijeron que el follicular linfoma no tiene cura. Es tratable, pero no es curable. Que el follicular linfoma tiene que estarse tratando siempre, dar quimioterapias cada cierto tiempo, le dan cierta dosis, por decirlo así. A mí me dieron 6 quimioterapias en 5 meses. Después un examen, después de ese examen a dar otras quimioterapias y así sucesivamente, cosa que el hombre dijo no tiene cura, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios porque Él es el único que es el doctor de doctores. Él es el que ha dado la sabiduría para la medicina. Él es el que ha dado la sabiduría a los hombres para que oremos en el nombre de Jesús, para que sanemos, para que nos sanemos en el nombre de Jesús. Porque como dice mi pastor, Él puede orar por el enfermo, pero ¿qué más oración la que nosotros podemos hacer por nosotros mismos? Porque el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de que hablemos con Él, para que hablemos con Él, que le digamos a Él nuestros dolores, nuestras dolencias, porque Él mismo se llevó los pecados, todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Entonces, lo más importante de esto es que el Señor me enseñó, me mostró el camino que yo debo de seguir. Me ha mostrado cómo yo tengo que estar ante Él, cómo yo tengo que estar ante mi familia, ante la congregación, ante mis pastores, ante mis hermanos. Saber que no solo cuando vengo a la iglesia abrir mi Biblia, sino que cuando esté en la casa, cuando esté en el trabajo, abrir mi Biblia, leer la palabra del Señor. Como dijo mi pastor un día, todos se meten a Facebook a buscar un mensaje que les han dejado, mas nunca abren la Biblia para decir, aquí está el mensaje que Dios me ha dejado. Porque en verdad el Señor día con día nos tiene un mensaje. Día con día Él siempre tiene un mensaje para con nosotros. Él siempre nos da la sabiduría para que nosotros oremos, para que nosotros le pidamos sanidad, le pidamos discernimiento. En esta tarde, mi pastor me dio la oportunidad de contarles esto y de decirles también que el Señor ha hecho un milagro en mi vida. El martes yo fui al hospital y la doctora me dio los resultados y me dijo que yo soy libre de cáncer. Algo que el hombre dice no tiene cura. Yo no le creía al hombre, yo le creía a Dios. Y el Señor me ha sanado. Dijo la doctora que ya no tengo ninguna célula cancerífica, que ya estoy libre de cáncer, ya estoy libre de todo ese demonio. El Señor me ha sanado, el Señor me ha restablecido. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes, hermanos, que el Señor hace la obra, el Señor hace maravillas con nosotros. Muchas gracias por haberme escuchado. Bendiciones a todos. Santo, santo. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Por eso quise poner a mi hermano para que les dé él mismo la noticia de lo que pasó. Él me contó hace ya unos días atrás y yo me mordía por decirle a la congregación, pero no, digo, los voy a hacer sufrir. Pero el que estaba sufriendo era yo, porque era necesario que el siervo hablara de las maravillas que había hecho Dios. Dios es bueno y como hijos de Dios tenemos que reconocer que hay cosas que necesitamos entregar al Señor. Cuando entregamos esas pequeñas cosas en nuestros corazones, Dios es el que liberta nuestras almas. Cuando ellos destruyeron el animalito ese, dice que la sangre salió, es porque los demonios cuando se van hacen daño.
porque los ministros, por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ministros de la iglesia, los ancianos, saben que deben atar al hombre fuerte, salir de ese cuerpo sin hacer daño. Entonces el problema es que hay que darle la orden al animal ese que salga sin hacer daño. Por eso es necesario tener conocimiento de la liberación, porque cuando el enemigo sale y no se le dice que salga sin hacer daño, deja el daño ahí. ¿Sí me entiende? Entonces por eso salga en el breve tiempo sin hacer daño. ¿Dónde? Atado, encadenado, destruido, arruinado y lanzado a los abismos. No más. Y Dios es bueno. Cuando yo escuché que mi hermano no podía comer, le digo, a este lo voy a llenar de puro hígado esta mañana. No podía comer. Digo, ahorita voy a ver. Me fui un día, lo vi deprimido en la casa, su esposa no estaba trabajando. Y lo encontré deprimido en la casa. Llevé hígado, tomates, cosas, y le preparé un bistec de hígado. Dice, pastor, es que no puedo comer porque si usted come, hermano, en el nombre de Jesús. Y comí con él ahí y nos gozamos y el Señor le dio de comer también. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este milagro grandioso que Dios ha hecho. La iglesia se puso en ayuno una semana por nuestro hermano. Por eso la iglesia debe de ayunar los unos por los otros para que seamos sanados. Por eso cuando hay una necesidad así, en la iglesia hay que congregarnos por esa necesidad y Dios nos oye. Mateo 18, 19, 20, si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidamos, será hecho por nuestro Padre Celestial. Donde están congregados dos o tres en su nombre, ahí está el Señor en medio de nosotros. Todo es posible si usted puede creer al autor y consumador de las cosas, Jesucristo. Levante sus manos, cierre sus ojos un minutito más. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por mi hermano Wilfredo. Gracias por su esposa, su hijo, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de este hogar, los guarde, los defienda. Espíritu de retaliación quede atado, encadenado, sordo, mudo, ciego, inactivo, inoperante, incomunicado, fuera los abismos y nunca más vuelva a estos contornos. Agradecemos a Dios por los beneficios que nos has dado, Padre, por la misericordia tuya de haber sanado a este varón. Mi corazón, mi alma te alaba, se regocija en mi corazón, Señor. Mi carne te anhela, Señor Padre, porque eres bueno y maravilloso. Tú eres maravilloso, Dios. Gracias por tu amor, porque todo es posible si podemos creer, como está escrito, Señor, en Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¡Gloria a Dios! Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de la